Bienvenidos a Jaque en otra edición desde el municipio de Río Negro. Hoy nos honra, nos llena de orgullo tener a un colega a quien admiramos y le profesamos cariño, una persona con la que hemos construido los sueños de este oriente antioqueño en diferentes proyectos que hemos coincidido. Juan Fernando Castaño Alzate, un carmelitano con corazón oriental, al servicio de la información por más de 23 años, con su espacio radial, primero en deporte, después con las noticias, el hombre que al mediodía, mientras nos tomamos la sopa y estamos con la de sal, nos está contando qué ocurre en el oriente antioqueño. Pero hay que presentar primero al invitado, porque siempre es más importante que el coequipero Cristian Santiago Gómez, porque si yo no lo saludo, no lo integro, pues habrá represalias al final del programa que ustedes no calculan. Cristian Santiago, acábeme de presentar al invitado, que ya lo vieron en pantalla y ya dijimos quién era. Don Carlos, usted lo dijo, ya hizo la introducción y yo creo que es mejor que entremos en materia para que agilicemos y tengamos tema de conversación con Juan Fernando. Juanfer, bienvenido. Muchas gracias, Cristian Santiago, muchas gracias, Calomario, por permitirme esta oportunidad, y también es un gusto para mí, es un honor poder estar aquí con ustedes en Jaque. Me pusieron ustedes en jaque hoy. Usted es el hombre de las preguntas. Es el hombre que cuestiona, que pregunta, que ha construido su carrera con base en eso, en saber preguntar. Eso se lo hemos admirado y se lo hemos aprendido Juan Fernando Castaño. ¿Desde cuándo esa curiosidad se convirtió en su forma de ganarse la vida? Y no solo de ganarse la vida, sino de ayudar a toda la región del Oriente Antioqueño. Calomario y Cristian, mire, esta pasión nació desde que estaba muy chico. Mi padre me regaló un radio y yo me arrimaba a los transmóviles en esa época de Caracol Radio, cuando llegaban a transmitir la clásica de ciclismo del Carmen y RCN Radio. Era un transmóvil amarillo con un logo de rayas negras, donde en la escotilla se subían los narradores y comentaristas ahí a llevar la emoción del ciclismo. Y yo miraba hacia la escotilla y miraba hacia el cielo, y yo me ponía el radio acá y yo decía: Dios, deme la oportunidad un día de estos de estar en la radio haciendo lo que ellos hacen. Y así empezó la pasión. Primero aprendiéndole a los que hacían radio, los que hacen radio, y ya después me fui metiendo en los medios comunitarios de la localidad del Carmen. Empecé que en paz descanse don Guillermo Manrique, que me dio la primera oportunidad para ser locutor, sí, de Sonsón, Antioquia. Guillermo Manrique me dio la oportunidad para llegar a la primera emisora comunitaria del Carmen, cuando eso se llamaba Viboral Estéreo, ahora se llama Zulina. Y fue allí donde, a punta de poner música y dar la hora y empezar a nombrar las canciones, me enamoré más de la radio. Me enamoré más de la radio y los medios de comunicación. Pero usted no ha sido un hombre solo de radio. Yo me acuerdo de Juan Fernando, que lo conozco hace ya cerca de 20 años o más, en el canal comunitario de los Carmelitanos. Usted era el primer gerente fundador de Viboral Televisión. Y mire hoy lo que es esa empresa. Sí, en 1998 también participé en una convocatoria, ya cuando había terminado los estudios en el Politécnico Colombiano Jaime César David. Presenté la hoja de vida y me escogieron para gerenciar esa importante empresa también como medio de televisión, y estuve allí por 7 años. Por 7 años estuve como gerente. Nos tocó, como se dice, abrir la trocha con machete. Caminar bastante con sacrificio, porque cuando eso se trabaja con las uñas. Recuerdo que empezamos con una cámara prestada, transmitiendo la misa los domingos, y ya después nos metimos a hacer programas locales todos los días, y hicimos un noticiero de cosas positivas, y ya después, como se dice, se sembró. Se tuvo la primera licencia de televisión comunitaria en el Oriente, se tuvo para el Carmen. Después los primeros canales codificados como ESPN, Fox Sport, Discoveries, se tuvieron también como primera oportunidad para el Carmen. Y fue un trabajo muy bien hecho, muy bien logrado, con un equipo muy comprometido, con muchachos que hoy en día están trabajando para grandes medios, para Bogotá, para Medellín, y eso me pone feliz de saber de que chicos que empezaron haciendo alfabetización ya hoy son grandes presentadores y grandes periodistas. Juan Fernando, qué bueno que usted hace ese reconocimiento al decano de la radio en el Oriente, porque los que ya estamos grandecitos
tuvimos algo que ver con Manrique. Lástima que nunca estuvo en este espacio, pero Guillermo Manrique siempre le profesamos admiración y muchas de esas camadas de los empíricos, de la gente formada que empezó en la radio, empezó gracias a él. Así es, y yo no puedo también desconocer, digamos, el empuje de Guillermo para fundar medios, porque no fue la única del Carmen que fundó. Él tiene una historia muy larga de haber fundado emisoras en Antioquia y por supuesto le puso mucho amor. Fueron, creo que cerquita a los 46 años que Guillermo Manrique le aportó al deporte aficionado. Sí, señor. Es una labor maravillosa, muy comprometido. Creo que fue el único que en la Polifútbol logró entrevistar a James Rodríguez cuando estaba en sus inicios. James, allí también él logró una entrevista muy importante con James y otros deportistas que hoy son brillantes en el fútbol colombiano, en el fútbol mundial. Y bueno, y otro reconocimiento que en paz descanse, qué bueno poder hacerlo en vida, a Fernando Arenas. Fernando Arenas me dio la oportunidad también aquí en RCN Radio. Y con él empecé, mejor dicho, así como ustedes hoy me están lanzando aquí esta forma de preguntar tan importante, Fernando me lanzó al charco en deportes y un día dijo: Juan Fernando, lo quiero de reportero cubriendo departamentales en Urabá. Vea, aquí están los tiquetes, váyase en una avioneta. Yo primera vez que me subo a una avioneta y esos pies me temblaban cuando llegaba al Urabá, porque eso se movía mucho, yo estaba muy nervioso. Y cuando me contagio el olor a banano, yo dije, no, esto aquí está una tierra como con mucha promesa y quería conocer a Urabá. Y fue una gran oportunidad porque me lanzó, sin yo haber hecho reportería deportiva, me lanzó, como se dice, al charco. Mijo, defiéndase. Fernando? Eso fue 96. Ah, ya hace ratico. Sí, señor. Y de verdad, Juan Fernando, que ese tema de cubrir departamentales es un programazo. Nosotros lo hemos hecho, no tanto como periodistas, sino haciendo la parte institucional. Ahí conocimos a Guillermo Manrique. Yo recuerdo, yo a usted lo conocí, yo salido de la universidad, usted en RCN, me tocaba enviarle boletines que usted muy amablemente reproducía, Juanfer. Nos tocó ese tema, los medios antes de las redes sociales y ahora con este giro que es muy diferente a lo que trabajábamos en esa época. Sí, hombre, Cristian, y con usted también tuvimos la gran oportunidad de, cuando usted era el director y jefe de comunicaciones de la alcaldía de Río Negro, tuve la gran oportunidad también de aprender mucho al lado de ustedes, porque lo institucional para mí fue muy nuevo y gracias a la apertura y a esa puerta que usted nos abrió con la alcaldía de Río Negro, aprendimos también de lo corporativo. Por eso, casi que usted también me dijo, vea, tengan un día de esto la oportunidad de trabajar en lo público. Y también me contagié un poquito en el año 2008. Acepté la propuesta de Joaquín Darío Duque Zuluaga, que le dicen Marinillo, y estuve como jefe de comunicaciones de la alcaldía como 8 meses. Tenía una valla ahí a la entrada del Carmen que decía: podemos meter las patas pero nunca las manos. Decía sí, la valla señor. de Joaquín Zuluaga ya. Juan, pero usted mencionó un tema muy importante, pero ya nos hacen señas, vamos a un corte de mensajes y regresamos para que entremos en materia. Hay algo que quiero decir. Regresamos a Jaque, hoy invitado Juan Fernando Castaño, un periodista, un comunicador, un hombre de medios en el Oriente Antioqueño. Juanfer, ahora estábamos hablando de su paso por la institucionalidad. Qué bueno que todos los comunicadores de un ente público hubieran ejercido el periodismo, porque eso le da una muestra totalmente diferente de muchos errores que se cometen desde la institucionalidad. Porque es que, si bien la esencia es comunicar, como se hace es totalmente diferente y lo hemos evidenciado en estos 20 años de trasegar acá en el Oriente. Es que no es fácil uno poder mostrar lo que quiere un gobernante y lo que quiere la gente. Es que uno cuando trabaja en lo público se convierte no solamente en un trabajador de sus jefes, sino también de los concejales, de los secretarios de despacho y de la comunidad. Casi que el jefe directo de uno cuando es funcionario público es la comunidad. La comunidad a usted le dice, vea, allá hay un hueco, ¿por qué no hacen la gestión ustedes que lo tapen?
allí hay un muro que se está cayendo, ¿por qué no hace la gestión de que no se caiga? ¿O por qué ese muro de la escuela falta pintarlo? ¿O ese revoque se está cayendo, se está humedeciendo? Falta una lamparita en este espacio. Entonces casi que uno se convierte en ese intermediario o en esa voz entre la comunidad y el gobernante. Juanfer, pero es que usted ya me emocionó en esto, yo pues ya parezco es el invitado. Yo recuerdo esas épocas también de comunicador, cuando Arenas nos daba madera en ese micrófono, nunca hubo un maltrato. Sabíamos que era el trabajo del periodista, sabíamos cuál era el trabajo en la institucionalidad. Usted muchas veces como mediador, porque recuerdo que usted era ese puente de equilibrio y de respeto entre la institucionalidad y entre el medio. Yo no recuerdo, si la memoria no me falla, no sé si a usted le insistí mucho y también a su anterior jefe, alcalde Hernán, le insistí mucho y cada que tenía la oportunidad de hacer una entrevista le decía, hombre, Río Negro necesita a gritos semáforos, alcalde, ¿cuándo los van a poner? ¿Cuándo los van a poner? ¿Cómo es que uno para cruzar una calle en Río Negro se demoraba hasta 5 minutos y nadie le daba a uno pare? Ni los buses, ni los taxis, y uno era como nervioso para cruzar una calle porque todo el mundo era como loco transitando, ponían velocidad en zonas urbanas, los carros pues se aceleraban. Entonces yo creo que sirve uno como integrante de un medio, tiene que servir de puente para dar soluciones. Yo creo que es el mejor aporte que uno puede hacer. Y de control político, evidentemente. También. Fernando es un hombre polifacético, además de ser hombre de radio, de televisión, de estar en la parte institucional, en las comunicaciones internas, externas. También ha sido presentador de grandes eventos, fiestas populares. Entonces uno está en un municipio, en unas fiestas, cuando se encuentra uno el vozarrón de Juan Fernando Castaño Alzate presentando fiestas populares. Una faceta que disfruta mucho también. Muchísimo, no me la gozo, mejor dicho, ese es el desestrés mío. Ir a un evento, ya sea como maestro de ceremonias, como animador, como presentador, y meterle toda la adrenalina, porque yo me lo disfruto desde que me subo al escenario. Y cuando el público, digamos, está un poco pasivo, uno dice, ¿con qué me invento? ¿Qué palabras les transmito para que ellos se contagien de la alegría de un artista que viene a cantar a continuación o de que la gente pase bueno sin necesidad de emborracharse? Usted ha estado en muchas fiestas populares. Sí. ¿Cuál ha sido el público más hostil? Y usted diga, uy, este público ya está muy encendido, y el público más pasivo, porque usted conoce mucho la idiosincrasia de... El oriente antioqueño tiene públicos maravillosos. Yo creo que todos los municipios tienen públicos muy importantes. Por ejemplo, el público del Carmen es muy bueno, el público del Santuario es estupendo, el de Marinilla, el de Guarne también, a pesar que el de Guarne es un poquito difícil, pero la gente también se deja contagiar. Cuando la gente ya está digamos, al final de la rumba, la gente ya empieza como a decir, venga, bailemos y venga, saltemos. Pero sí hay público, bueno, y el público riojano también es un poco como esquivo, porque es que aquí como es una ciudad que recibe tanto foráneo, sí, tanta gente de Bogotá, de Medellín, entonces uno aquí, el público también de Río Negro es bastante complejo, porque uno aquí dice, ¿cómo los trato? Como paisas no puedo tratarlos como paisas, porque aquí hay mucha gente de otras partes. Entonces, sí es un público también difícil el de Río Negro, pero también es un público, los nativos de Río Negro también es gente maravillosa. Juan, pero usted hizo escuela con Fernando Arenas, nos decía ahora, y con Albeiro Campo, usted no les aprendió el chupe. ¿Poquito usted el chupe o qué? Me gusta la cervecita y los roncitos de vez en cuando, pero lo hago de una manera moderada. No hay una exageración, pero sí me los tomo de vez en cuando. Fernando, usted que ha pasado por tantas alcaldías, usted ha visto tantas alcaldías en el oriente, que le mandan boletines de prensa, ha interactuado con tantos comunicadores. Que usted recuerde en todos estos años de trasegar, usted una alcaldía que diga, uy, ejemplar en el manejo de la información, que usted diga respetuosa, que nunca tuvo un reclamo airado por el ejercicio que usted debía hacer de informar. ¿Qué recuerda usted de pronto? Porque usted ha pasado por muchas administraciones en el Oriente Antioqueño. Bueno, no es porque esté a mi lado derecho hoy aquí Cristian Santiago. Esa no vale, esa no vale. No, pero sin modestia aparte, Cristian Santiago, una excelente relación, el hombre, ¿cómo se dice? Tallador, exigente, pero respetuoso. Sí, Cristian Santiago muy interesante porque nunca nos dijo no, siempre buscaba como una solución alternativa. Y recuerdo también una persona que le aprendí muchísimo por como se dice, por la disciplina,
porque era como una hormiguita, eso estaba en todas partes. Marta, que trabajó con Alcides. Sí, con Alcides. Marta, no trabajó en recuerdo el Caracol. apellido. Marta, bueno, Marta trabajó en Palacio, Caracol Radio, ella trabajó en Caracol algo así. Radio, Sí, ella estuvo, sí, una mujer muy interesante. Muy hormiguita, muy sí, señor. camalladora. Y también ha tenido gente que lo ha tallado y que ha sido desobligante, pero usted es muy prudente, no nos va a decir los nombres, pero también me imagino que habrá Y administraciones muy morosas. malas experiencias con algunas administraciones. Sí, pero sí, usted es hombre, muy hay prudente. comunicadores que uno dice, Dios mío, Intratables. que llegan a un cargo y son intocables. Yo no sé, son intocables no, o se les, como dicen por ahí los amigos, se les sube el título a la cabeza o el cargo a la cabeza y cambian de una manera que uno dice, pero ¿por qué si somos de carne y hueso? Y nos duele y reímos, lloramos, yo no sé. Hay gente que cambia por un cargo o por un sueldo, no y sé. todos estamos en la misma, no mencionemos nombres ahí, Juan. Juan, quiero irme un poco a ese anecdotario, a esos recuerdos, y quiero que usted me diga un momento en la radio que lo haya marcado, que usted diga, esta noticia me marcó, o este suceso me marcó, o este día me marcó. Hay uno que no voy a olvidar, son muchos, pero hay uno que no voy a olvidar y que aprendí mucho, porque es que las cosas pequeñas y sensibles uno tiene que llenarse y absorber esas experiencias también difíciles. Lo del accidente del Chapecoense en la Unión, yo estaba ya a punto de acostarme, tenía la pijama lista. 11 de la noche, ¿cuál era? 11 pasaditas de la noche, y me llaman de RCN Medellín, el director de RCN Medellín me llama: Juan Fernando, necesitamos un periodista que acaba de ocurrir un accidente. Y yo, listo, aquí estamos. ¿Arrancó usted? Quite la pijama, póngase el overol, arranque con grabadora periodista en mano y arranque con audífonos, con radio, Y se ve para la Unión libreta usted. y rumbo a la Unión. Lloviendo, porque ese Y día está cayendo un aguacero lloviendo, miedoso. mucho frío, y la sensación que uno vive en ese momento, es que uno no sabía qué hacer, si ponerse a transmitir lo que sucedía o ayudar, uno no sabía qué hacer. Sí, esa era la Fue una experiencia muy difícil, pero de mucho enriquecimiento y de mucho aprendizaje. Yo pienso que es una experiencia que los que estuvimos cubriendo esa tragedia nunca se nos va a olvidar, porque a medida que iban avanzando los minutos, uno también tenía la esperanza de que aparecieran más personas vivas. Sí. Entonces uno siempre con esa adrenalina arriba, y uno, así eran las 4 o 5 de la mañana. Yo recuerdo que ese día, terminé labores como a las 3 de la tarde, o sea, casi trabajando de noche a sol y casi llegando a la tarde, y medios de comunicación de muchas partes del mundo, tratando de ubicarnos a nosotros para que nosotros les contáramos los detalles a muchas emisoras en Brasil, en Estados Unidos, en México, en Europa. Yo dije, pero Dios mío, ¿por qué tanta expectativa del mundo? Y uno dice, pero el mundo sí se contagia de cosas tan difíciles, pero también aprendimos todos. Yo pienso que lo del Chapecoense, todos los que estuvimos ahí, me marcó muchísimo. Y este suceso tampoco el Oriente lo va a olvidar, y en este momento hay un centro de memoria ya muy interesante, un parque, un restaurante y una zona de acceso que vale la pena visitar. Haga el corte que Pero vamos al corte de Edil mensajes, Production está haciendo... de mensajes institucionales, y regresamos para que entre usted, don Carlos. Hay algo que quiero decir. Muy bien, tercer segmento de Jaque con el amigo, el colega, el maestro Juan Fernando Castaño Alzate del Carmen para el mundo. Fernando, usted ha sido un hombre que ya nos mencionó a sus mentores, Manrique, Arenas, pero usted también ha hecho escuela, porque desde su medio de comunicación está impulsado carreras de personas que hoy están en la radio, en los medios del Oriente Antioqueño. Vamos a hablar de esas personas que usted ha impulsado desde RCN. Yo le tengo uno. Willy Alzate. Sí, señor. Sí, señor. Él empezó ¿cómo? Cuéntanos la historia de Willy. Willy llegó a un sábado porque le gustaba mucho la Fórmula 1. Cuando eso, Juan Pablo ganaba muchas carreras y siempre estaban en la pole position. Sí. Y ese hombre era enamorado de la Fórmula 1. Entonces
le tocó la puerta a David Colmenares, porque él tenía un magazine los sábados, y allí David Fernández le abrió las puertas a Willy para hacer la sección de análisis de lo que iba a pasar el sábado y el domingo en la Fórmula 1. Entonces Willy ahí empezó hablando de la Fórmula 1. Pero después ese programa se acabó y yo inicié, Claudia, la actual gerente de RCN Radio, Claudia Gómez Arias. Mi prima. La prima de Cristian Santiago. Los buenos no se pierden, ¿no? Los buenos no se pierden. Muy buena. Entonces ella me llamó a mí un febrero del 2005, me dice: Juan Orlando, necesito un director de noticias. Usted le envía el reto y yo, pero jefe, estoy gerenciando el canal. Y déjeme pensarlo esta noche. Y una noche lo pensé, lo consulté obviamente con mi esposa y mi familia. Y yo dije, no, pues tomemos un aire. Si me dan la oportunidad de dirigir noticias en RCN, para mí es una gran oportunidad también. Le dije al otro día a Claudia que sí. Y desde ese día empezamos a armar como el grupo de trabajo. Y ya dije yo, no, yo tengo que reunirme de gente que sabe de radio, que sabe de noticias. Y entonces llamé a Luis Fernando Posada, que en paz descanse, otro gran maestro de la radio y de las noticias, Luis Fernando Posada, y que fue el primer presentador de Teleantioquia. Pero no Posadita, pues. Ese No, era, no Posadita, no. El otro Posada, sí. Sí, y Luis Fernando nos reunimos y dijimos, necesitamos chicos nuevos que les guste hacer periodismo en la calle y que nos ayuden a hacer periodismo en la calle. Y también nos unimos con Miguel Ángel Zuluaga Uribe, el Descachado, para que nosotros, digamos que los un poquito ya más veteranos, estuviéramos en cabina presentando las noticias, encargados de los contactos de las entrevistas, y Miguel Ángel de la sección de humor, pero también necesitábamos muchachos pilosos, y fue cuando vimos en Willy un talento y le dijimos: Willy, te le vienes a trabajar con nosotros, bienvenido. Y él ahí mismo se contagió también de esa buena energía, esa buena Saludo a experiencia. Willy de Mi Oriente. Y empezó también haciendo reportería con nosotros. Lo mismo que el señor David Pérez, que empezó como control, empezó cargando cables. Y ya después se metió en el cuento. Y lo hace muy bien también en la radio. Y también David. es otro exponente. Bueno, y hablando de muchachos que hoy también... Escuela, por ejemplo, Gustavo Gómez Taomís. También hizo reportería con nosotros, un muchacho también con mucho talento. Del Carmen. No, él es de Río Negro, él es del Porvenir. El Porvenir, Leomar Llano, Leomar Antonio. León ya hizo escuela en deportes con Hernán Quintero, pero también hizo noticias con nosotros. Guillermo Carmona. Que ahora está, Carmona. Carlos nos va a contar cómo está en el noticiero. Sí. Y otro muchacho que no puedo olvidar es Fabio Rodas. Fabio Rodas hizo... concejal del Carmen de Viboral. Ese hombre me enamoraba con sus crónicas. Un talento nato. Sí. Lástima que esté ahora un poco desaparecido de la escena periodística. Pero ese hombre lo descubrimos en el canal del Carmen porque él se ganaba los concursos de oratoria en el Fray Julio. Y yo dije, ese muchacho tiene talento para hacer televisión. Y lo convencimos y empezó a hacer retratos de mi tierra. Señor. Fue él el que empezó a meterse a las veredas del Carmen, a mostrarle al mundo que el Carmen tiene veredas lindas y muy lejanas del casco urbano, pero él las mostró. Un saludo a Fabio, que hace rato no lo vemos. Y también empezó a hacer reportería también en noticiero con nosotros. También aprendimos mucho de él. Y otro muchacho que hemos también hecho aquí es a Irwin Londoño y a Johnny Arcila. Johnny ahora está del Carmen. Johnny Arcila. Muy acucioso reportero. Sí. Tiene sus portales web también de información. Y hay muchas niñas, Carolina Pérez, la mamá de la actual presentadora de RCN Televisión desde Medellín, de Isabela Teortúa, que fue reina de Antioquia. Sí. La mamá, oye, un pedacito de esa historia. La mamá empezó presentando noticias con nosotros, Adriana. Y cuando Isabela tenía 7 añitos con la hermanita, la llevaban a la cabina y allá la sentaba la mamá y ella nos veía hacer noticias. Mire, Isabela hoy se contagió de ser presentadora de televisión. Fue gracias a que nos veía presentar otras noticias. También cuenten en la cantera. Sí, también hay que contarla. Yo quiero hacer un break para que sigamos con esto y si llegamos siquiera terminamos, pero yo quiero ver un break que no me puede pasar y es que usted es un tipo muy familiar. Usted, su entorno, su esposa, sus hijos y su papá, que lo han marcado. Yo quiero tocar un poco de eso porque yo sé lo importante que es en su vida. Gracias por esa pregunta y me vas a estremecer el corazón, hombre, Cristian. Mi padre se fue hace 1 año y 6 meses. Y lo recuerdo como si estuviera aquí todavía presente, porque él desde muy chico me inculcó la honestidad, el trabajo
por la gente, el servicio, el ser amable, el ser jovial, el ser extrovertido. Y yo desde muy niño me le pegaba como una garrapata, me le pegaba así como una garrapata a los pies y yo no quería ir a estudiar, siempre quería estar al lado de él. Como él fue constructor, me llevaba a hacer daños porque yo no sabía construir. Yo, adobe que pegaba, adobe que le tumbaba. Mezcla que revolvía, yo se lo volvía mejor dicho, le echaba de todo a eso, le echaba hasta, se la descomponía. Y aprendí con él que lo más importante en la vida es hacer que la gente se sacrifique para hacer las cosas. No todo, usted no puede pedirle al mundo que le lleva plata, no, usted tiene que ser un hombre de sacrificio, de trabajo, porque hoy en día me desconcierta los chicos o las chicas que están en la casa pegados de un celular esperando que el papá les dé la comida o les dé la plata. No, mi papá desde niño me enseñó a trabajar. Recuerdo yo que en los fines de semana él también tenía una cantinita y me iba a lavar vasos con él y a poner música. Por eso es que a mí me gusta la música vieja, la popular, la de cantinas, porque mi papá desde niño me enseñó a ser guerrero y yo le tengo por eso mucha admiración a él, porque él fue, más que mi padre, fue mi amigo, mi compinche, mi mentor, el que me enseñó muchas cosas. Por eso lo recuerdo tanto. Qué bonito habla usted de su padre, Juan Fernando, porque es que de verdad que a muchos nos han marcado nuestros padres. Ahora tuvimos un invitado que también hablaba de lo importante que es la familia y hay que agradecerle a nuestras familias también todo lo que han hecho por nosotros. Y no puedo olvidar a mi madre, que todavía la tengo vivita, que fue una maestra que también dio el amor por sus alumnos, casi 42 años enseñando en primaria. Entonces me dice, hijo, le cuento esta anécdota porque usted tiene ese perrenque y tiene esas ganas también de hacer las cosas bien. Es porque desde niño, usted también, cuando mi madre tenía que ir hasta la escuela de la Florida en una vereda en el Carmen, ella tenía que partir del casco urbano a caballo y que cuando yo estaba en su vientre, ella estaba pues en embarazo, de aquí el susodicho, imagínese, ella para ir a la escuela a dar clases, y yo adentro cabalgando con ella. Entonces, por eso digas que ese don, yo creo que ese don y ese perrenque hacer las cosas bien, creo que también es algo inculcado por mis padres. ¿Y te gustan los caballos? Pero me da miedo, porque desde niño me monté en uno y me tumbó y le cogí como miedo. Le cogí miedo. Juan Fernando Castaño, usted sigue siendo vinculado a su noticiero, a su creación, a la joya de su profesión. ¿Cuál es la situación ahora? Usted sabemos que está Guillermo, está allí como director, pero usted sigue vinculado al noticiero. Pues, Carlos, lo que pasa es que ahorita en diciembre del año pasado yo tuve unos síntomas de un preinfarto. Me empezaron a detectar un corazón lento y con una arritmia. Sí. Entonces el médico me dijo, Orlando, usted tiene que bajarle al estrés. Si usted si usted sigue con ese ritmo de vida, porque es que ya la vida pesa y los años le van pasando en factura. Yo acabo de completar 50 años y ya los años van pesando. Entonces el médico me dijo, Orlando, si usted quiere durar otro poquito más, bájele al estrés, lo vemos, usted ya no tiene 15 años, usted tiene que... Usted estaba revolucionado usted con las noticias. Exacto, estaba muy, tenía mucha carga encima, sí. Entonces por eso tomé la decisión de delegar más cosas, sí. Y por eso, no es que me haya apartado del todo. Usted sigue ahí. Pero al menos el compromiso, el contenido periodístico se lo delegué a Guillermo Carmona, porque ya uno asistir a ser administrador de un proyecto, pendiente del contenido periodístico y pendiente de otros temas, es mejor bajarle revoluciones. Y por eso tomé para mí es una sabia decisión, porque cuento con un grupo de colaboradores con una excelente capacidad profesional y también seres humanos maravillosos, así que por eso hoy estoy tranquilo. Está tranquilo, gracias a Dios está usted bien aquí, fortalecido todavía, con ánimo y de pie. Don Carlos, vamos cerrando, que nos hace señas allí el productor, que esto se acabó, entonces para que vamos despidiendo. Don Juan Fernando Castaño Alzate, periodista, comunicador social que ha trasegado tanto, conoce el Oriente Antioqueño. Muchas gracias por habernos acompañado. Y para cerrar rápidamente, una reflexión de ese Oriente que usted ve hoy. Hombre, el Oriente ha tomado un paso gigantesco en transformación, pero ¿sabe qué me está doliendo del Oriente? Que nos estamos olvidando de la naturaleza. Nos están metiendo como se dice, en un cerco de cemento y nos estamos olvidando que la naturaleza es lo más importante de la vida y de los seres.
Si queremos comida, tenemos que respetar el espacio para que los campesinos sigan sembrando. Y si queremos que nuestros hijos tengan agua y que la guerra no sea por petróleo y no por agua, tenemos que seguir conservando nuestras cuencas, porque si no, nuestras nuevas futuras generaciones no van a tener ni alimento ni agua para tomar. Bueno, esto fue Jaque hoy con Juan Fernando Castaño, esa voz que tanto las ha acompañado en el AM de RCN Río Negro.